En Nestlé lo más importante es el respeto a uno mismo, o sea, empieza a declarar el respeto como por uno mismo. Eso quiere decir que tengo que cuidar mi espacio, mi balance de vida y laboral es parte de mi respeto. Tomarme mi licencia de vacaciones cuando corresponde es parte del respeto. El respeto a la diversidad en su más amplio sentido, no solo de preferencias. Yo soy muy vehemente, soy muy ambicioso, soy muy ansioso, pero en cualquier discusión la barrera que no se puede saltar estando conmigo es el respeto. El peruano por naturaleza es emprendedor, es uno de los pocos países donde uno ve tanta gente a la mañana, pero a la madrugada bien temprano, saliendo a chambear o porque va a su empresa o porque va a trabajar en algún emprendimiento personal o porque se va a poner su carrito de comida. Todos están buscando este sol de sol a sol, ¿no? Me parece que es algo que los distingue y nos distingue esta generosidad en algunas industrias como la gastronomía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que inspiran y crean un cambio positivo en la sociedad. Ya nos estamos acercando al cierre de temporada. La verdad que ha sido un año maravilloso porque hemos podido estar cerca de ustedes y llevándoles contenido de valor, convirtiendo a Gurú Motivación como un ecosistema que ya no solamente inspire, sino que también agregue conocimiento e impulse una transformación positiva del país. Y hoy me gustaría compartir una hermosa historia, pero también conocimiento de un líder empresarial que admiro y que he tenido la suerte de conocer este año, bueno, el año pasado ya. Está con nosotros en el estudio Luis Villavicencio, él es el CEO de Nestlé para Perú y Bolivia. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. No, muchas gracias, un placer y un honor que me hayas invitado, pues recién te preguntaba por las audiencias, cómo son las audiencias, y bueno, yo soy parte de tu audiencia, así que estar acá sentado después de haber visto tantas lindas entrevistas, espero poder sumar algo a este lindo canal que tú tienes. Sí, no, yo de hecho te escuché en otro podcast y también hemos tenido la oportunidad de hacer una conversación para jóvenes, un panel, y yo decía, bueno, esta historia me la tengo que llevar al podcast, ¿no? Y bueno, ya se dio ahora. Para que nuestra audiencia nacional y también internacional pueda estar en contexto, ¿nos puedes contar lo que es Nestlé actualmente? Yo sé que es una marca muy conocida, pero me gustaría que nos pueda hacer un resumen. Bueno, Nestlé es una compañía de casi 160 años. Estamos en 188 países, tenemos más de 2.000 marcas. Es la compañía más grande de alimentos y bebidas del mundo. Pero a mí no me importa tanto ser la compañía más grande, sino que creo que tenemos el propósito más lindo. Estamos todos alineados y motivados por ese propósito tan lindo que es liberar el potencial de la alimentación para mejorar la calidad de vida de hoy y de las futuras generaciones. Y eso nos inspira muchísimo y bueno, y acá en Perú tiene una hermosa historia, son 85 años de historia, tenemos marcas hermosas, muy queridas por los peruanos. Hoy el 99% de los hogares peruanos tienen un producto de Nestlé Wow. y 50% de las ventas de Nestlé Perú son con marcas locales. Entonces eso nos llena de orgullo porque tenemos marcas tan queridas por todos los peruanos como Sublime, como Donofrio, tanto los helados como Panetone, Bon Natale, Kirma, que es otra marca local. Así que eso es Nestlé, es una compañía con mucha presencia mundial, con una presencia global, pero con una manera de mirar los negocios con foco en lo local, ¿no? Somos una compañía de mucho respeto por las marcas locales, por las tradiciones locales, por involucrarnos con cada sociedad, con cada comunidad en la cual interactuamos. Así que es una compañía que a mí me ha enamorado. Sí, no, bueno, en la universidad estudiamos el caso de estudio de Nestlé, ¿no? Sobre todo su enfoque en valor compartido, o sea, es referente, ¿no? A nivel mundial. Seguro. Y las marcas locales acá, Donofrio, pues, es un caso de estudio también, ¿no? Es el lema cerca de ti, que se cumple a la perfección, ¿no? Se En cumple un la río, en un perfección, sí. cerro, en el mar, en donde En sea, cualquier lado en aparece el cualquiera famoso heladero para estar cerca Sí, de ti. no, es alucinante. Mira, nosotros en el podcast tenemos una
peculiaridad que nos gusta ir mucho de lo personal hacia lo empresarial, lo Ujú, profesional, ujú, porque siento que con eso podemos conectar. Al final todos somos personas, todos tenemos seguro. sueños, todos tenemos sentimientos. Y me gustaría volver al inicio tuyo de niño, si tuviste ahí de repente algunas anécdotas o cosas que te marcaron la forma de tu Ujú, liderazgo ahora, la forma de ver el mundo también, seguro, o si soñabas con ser CEO. seguro. No, no, no soñaba con ser CEO, pero sí hubo cosas que me marcaron quién soy hoy, ¿no? Y creo que el liderazgo al final del día uno es una palabra que lo lleva al mundo empresarial, pero en mi caso, por ejemplo, yo creo que la gran líder que tuve, que me inspiró mucho, fue mi madre. Y siempre cuento el mismo ejemplo. Mi madre me enseñó, éramos una familia muy humilde, ¿no? Íbamos a escuela pública, con pocos recursos, pero siempre con una visión de estar preparado para algo más, ¿no? Y mi primer empleo, que fue ser cajero de un supermercado, pero un supermercado que era como muy reconocido. Fui el primer cajero varón, en ese momento no había cajeros varones, eran todas absolutamente mujeres. Y mi madre me tuvo, te diría, toda una tarde entrenando la reunión que iba a tener con el recruiter que iba a estar en ese momento, eligiendo un cajero. O sea que yo supongo que no sería un gran desafío para este señor decidir cuál era el cajero que Claro. iba a tomar o cajera que iba a tomar en ese momento. Pero para mi madre ese era mi primer trabajo formal. Entonces me tuvo toda una tarde entrenando la manera en que entraba en la sala, la manera en que me sentaba, la manera que hablaba con el Señor, y me lo hacía repetir una y otra vez. Mi madre no tenía formación académica, era simplemente una señora que muy siempre dedicada a aprender, aprender y aprender. Después terminó trabajando inclusive en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero pero la enseñanza de ese día fue cuando terminamos todo el ensayo, que ya De memoria todavía. lo había aprendido de memoria del miedo que tenía a fallarle. Me dijo, bueno, pero ¿sabes dónde es la entrevista? Y muy bien, no sé, mamá, creo que me lleva, le decimos colectivo en Argentina, creo que me lleva el colectivo 41, me deja, no puedes, creo. Tienes que ir y hoy te vas, era un domingo, te vas hasta la oficina, aprendes en qué parada te tienes que bajar del bus, sabes en qué oficina es, porque mañana no puedes fallar, tienes que tener todo lo que está a tu alcance, lo tienes que tener preparado y ensayado. Y ella me enseñó eso de estar preparado, de que no Mm. dejar las cosas libradas al azar, aquellas que yo puedo controlar. Podía haber llegado otro mejor candidato y haberme ganado, pero y esa enseñanza yo la uso, primero que se las digo a todos los jóvenes. Por favor, cuando vayan a una entrevista, vayan preparados. Cuando van a hacer una presentación, lleguen unos minutos antes al salón, vean si se conecta el computador, estén seguros si se conectaron con audio o sin audio, porque creo que fue una gran enseñanza. Y la uso y la sigo usando. Siempre cuento lo mismo. La primera vez que me tocó ir a Suiza, a nuestro headquarter, era la primera vez que yo iba a una ciudad, a esa ciudad, no conocía, estaba lleno de nervios. Obviamente llegué el sábado, y es una ciudad pequeña, con un excelente sistema de transporte público, pero bueno, había que adivinar dónde era mi reunión. Entonces me tomé el transporte público, vi un edificio hermoso, grandísimo, que me sigue emocionando cuando lo veo, y me dice, no, señor, es en otro edificio, es en el edificio enfrente. Ese día yo hubiera llegado tarde a mi primer reunión en Suiza si no hubiera seguido esa metodología de Guau. estar preparado. Pude descubrir que no era el edificio que yo creía, era uno enfrente, y el lunes llegué con total tranquilidad, pues estaba bien preparado. Así que creo que eso fue lo que me marcó mucho lo que soy hoy. Pero es poderoso porque al final como que te forma para la vida, ¿no? Sí, Y yo creo que el éxito profesional o personal empresarial está, como tú dices, en estar preparados, ¿no? ujú, Y hay cosas que están en nuestro control. Y hay una frase que decía, no, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? totalmente, Nada, totalmente. qué lección de tu madre, la verdad que siempre, ¿no? Uno recibe esa irradiación de la madre, la Ujú, preocupación y siempre ese deseo de superación del hijo, ¿no? seguro. Es muy positivo. Y también te había escuchado que tú jugabas fútbol,
Y cuéntame un poco de esa etapa, porque también deja lecciones, ¿no? Sí, muchas, muchas. Sí, Mira, la verdad que fue muy especial la conexión del fútbol conmigo. Obviamente, siendo argentino, el fútbol está en todas las esquinas, en todos los claro. colegios. Pero a mí me pasaba algo que había lo que se llamaban colonias de verano, que mi madre me enviaba, y era muy buen jugador de handball, pero muy bueno. Pero claro, empezaba el colegio y no existía handball en ese colegio que yo iba, y el que no jugaba al fútbol estaba fuera de todo. Claro. Entonces, sin ser un buen jugador, empecé a jugar al fútbol y encontré el arco como el lugar de los que no somos buenos, vamos al arco. Y al final del día, bueno, encontré que podía desarrollar una habilidad en el arco, que fui buen arquero unos cuantos años y jugué campeonatos muchos años, pero encontré en el fútbol algo maravilloso, sin ser tan bueno, sin ser un fanático del fútbol, de las reglas, no sabía todas las reglas del fútbol. Encontré en el fútbol algo maravilloso que es un equipo, es como lo que pasa en las compañías, es totalmente diverso. El arquero no puede ser delantero. Hay muy pocos jugadores que son buenos delanteros y buenos defensores. Claro. El defensor es bueno haciendo lo que hace, pero lo tiene que combinar con el del medio campo y ese medio campo lo tiene que combinar con el delantero, pues si no la pelota no llega y si la pelota no llega redonda, como decimos en Argentina, el gol no lo haces. Y uno intenta 70 veces y por ahí mete un gol o por ahí ninguno. Entonces, toda esa combinación social a mí me apasionaba. Me apasionaba mucho más eso, inclusive a veces que el resultado, toda la experiencia, y el arquero tiene algo privilegiado que ve todo el juego. Entonces Claro. ve cómo juega cada uno, la actitud de cada uno, aquel que no salió a cruzar aquella pelota que se podía escapar y no la fue a buscar hasta el último minuto, aquel que fue a cabecear sin mucho. Uno ve todo de atrás. Y me terminaba el partido y mis amigos analizaban mucho, bueno, lo que había pasado y siempre con esa temperatura que uno tiene después Claro. del partido. Y a mí me pasaba que yo sentía que todo eso era un insight que tenía que trabajarlo para que mejoremos el próximo partido. Entonces trataba de influir, pero sin saber mucho, sin ser un referente futbolístico, pues no Claro. lo era. Entonces descubrí en el fútbol una magia de combinación de dotes, de combinación de personalidades, de interacción necesaria, y no es suficiente, es necesaria y suficiente para que eso funcione. ¿No? Es un engranaje que todos tienen que hacerlo, todos tienen que jugarlo, todos con el mismo compromiso, todos con la misma motivación. Y fue algo que me fascinó. Entonces jugué muchísimos años, inclusive viviendo en Chile también Ah, ya seguí sé. jugando, y ahora estoy esperando que alguien de la empresa me invite a alguna pichanga por Y aquí. vas, de repente ya como director técnico, pues si no, Claro, no quiere mucho esfuerzo físico. es verdad, Ah, pero te está joven. Sí, yo creo que, claro, el fútbol, como otros deportes, es una de las máximas expresiones del trabajo en equipo, ¿no? O totalmente, sea, si no, pues no, no funciona, ¿no? Y también totalmente. de los estados de ánimo y un montón de cosas que se va viendo, Todo ¿no? influye. Y fuiste emprendedor, ¿no? Tuviste esta Sí. etapa de emprendedor. Cuéntame un poco cómo fue esa etapa, que de hecho a Gurú le siguen bastante, nos siguen bastantes Ajá. emprendedores, soñadores, personas que transforman, que crean, ¿no? ¿Cómo fue Sí. esa bonita etapa? Fue tal vez la etapa de mayor aprendizaje en mi carrera, porque desarrollas capacidades, primero que desarrollas capacidades que yo creo que no sabes que las tienes. Estás todo el día adaptándote, todo el día estás adaptándote a los cambios, adaptándote a la escasez. Es muy raro que un emprendedor tenga todos los recursos que quiera. El Mm, que por ahí tiene capital, le faltan las personas. El siempre. que tiene la idea, le falta el capital. El que tiene las personas y un poco de capital, por ahí su idea no es muy buena. Entonces, yo creo que estás siempre en una tensión saludable de estar muy alerta, de estar adaptándote, y ese espíritu de escasez lo que me hizo hacer en aquel momento eh, fue entender el valor del cliente, ¿no? El poner el cliente al centro de tu razón de ser, y poner, escribir un propósito y saber, porque cuando eres un emprendedor, por lo general los emprendedores nacen desde un tamaño pequeño Claro. y necesitan la ayuda del otro. Y necesitan tanto la ayuda del proveedor, porque el proveedor si tiene que darle una prioridad, seguramente se lo va a dar al cliente más grande y no a ti, si te tiene que entregar una lámina, un empaque o lo que fuera. Y el cliente también, para el cliente es muy raro que un emprendedor sea
hiper relevante, al menos en sus inicios, para ese cliente. Entonces lo que me desarrolló mucho fue ese sentido de este sistema no puede estar aislado, uno tiene que estar conectado con el cliente, conectado con el proveedor, todo el tiempo esas relaciones hacen la diferencia. Entonces creo que fue una enseñanza muy linda. Debo decirlo que también fue un fracaso, eso es importante, fue un negocio muy muy lindo, representábamos marcas brasileras, representábamos Chocolates Garoto en la Argentina y otras marcas, Bauducco también, otras marcas brasileras. Y en una de esas devaluaciones impresionantes de Argentina, me fui a acostar con un dólar que valía un peso, un dólar, y al otro día costaba 4,8. Wow. Entonces fue un fracaso. Pero me quedó, y eso es algo que hay que aprender como emprendedor. El emprendedor aprende también de los fracasos y el emprendedor se tiene que acostumbrar que no lo primero va a salir derecho, pero te queda un montón de valor. Me quedó justamente toda esa cadena de valor que había cuidado, que había cosechado, que me había forzado, que me había demostrado ese genuino interés tanto por el proveedor como el cliente y obviamente por el equipo que me acompañaba en aquel momento. Y bueno, fue un gran aprendizaje. No dudaría de aconsejarle a cualquiera que si tiene una idea, si tiene un emprendimiento, se anime, lo evalúe. Nunca vas a tener todas las variables seguras. El emprendedurismo es una Así es. ecuación de muchas variables y que muchas de ellas son incógnitas difíciles de despejar. Entonces hay que acostumbrarse a vivir con esa ambigüedad, ¿no? Y a veces, claro, encontrarle también sentido a todo lo que pasa, ¿no? Porque uno de repente ve, Totalmente, ah, no, he fracasado y como que ya no creo en mí, no, sino que es, a ver, qué lección tomo de esto para seguir construyendo, seguro. viene la resiliencia y todo lo Sí. demás, ¿no? Y el Entonces, emprendimiento tiene algo que está muy al frente del emprendedor. El emprendimiento no es la marca, el emprendimiento cuando es pequeño eres tú, ¿no? es el valor Claro. de la persona, es la credibilidad de la persona, es cuánto cumples lo que prometes, cuánto demuestras con hechos y con actos lo que te importa a tu cliente, tu gente, tu proveedor, ¿no? Entonces es distinto a una empresa que por ahí las personas no somos una figura tan relevante, No. pero cuando eres un emprendedor, tu nombre y apellido va bien al frente de todo ese emprendimiento, ¿no? Súper, nada, mil gracias por la apertura además. A veces solamente tendemos a decirle el éxito, pero no los fracasos. Es verdad, Pero al final hay hay aprendizaje en mucho todo aprendizaje. y valor, ¿no? Y la vez pasada que hablábamos en esta sesión para jóvenes en un panel, tocábamos ese tema del entrenarse siempre en comunidad o cosas que afrontar nuevos retos que nos suelen muy complicados, ¿no? Ujú. Y tú me contaste tu experiencia en Brasil. Me gustaría que me la cuentes, pero también de esa ruta de cómo llegaste a Nestlé, ¿no? Sí, Cómo llegaste y cómo fue la adaptación y esa bonita aventura porque te tiene hasta el día de hoy, ¿no? sí, sí, mira, bueno, todo nace desde ese fracaso, porque cuando tuve ese fracaso, era tan bueno lo que habíamos construido con mi equipo, que en aquel momento Chocolates Garoto era una empresa familiar y decidió poner su primera filial fuera de Brasil, en Argentina, para no perder todo ese trabajo que yo había hecho. Mm. Me dijeron, mira, nosotros ponemos el capital y te invitamos a que seas nuestro gerente general de la filial en Argentina. Entonces pasé de tener un emprendimiento a una empresa familiar, con todo lo que eso lleva. Teníamos un presidente de la compañía que había sido fundador junto con su padre, 40 años en la Wow. presidencia de la compañía, con lo cual había algunas Me reglas imagino. escritas y otras no escritas, que eran fácil de entenderlas, pero a veces no eran fácil de Claro. vivirlas, de Distinto. adaptarse. Pero fue una experiencia maravillosa porque pasé a trabajar en una compañía muy grande, una compañía regional, pero que un día, cuando ya estaba adaptado, cuando ya estaba entendiendo cómo era esa familia, cómo era esa dinámica, cómo era la dinámica con los accionistas, de repente el presidente que había gobernado 41 años la compañía pierde el control con otros accionistas, Wow. no se ponen de acuerdo y deciden lo que muchas empresas familiares deciden en algún momento, vender la compañía. Y ahí llega Nestlé comprando la compañía, entonces pasé de mi emprendimiento personal a trabajar en una empresa que había puesto todo su corazón en esa filial de Argentina, a ser comprado por una multinacional, que Claro. yo no tenía ninguna experiencia en multinacional,
No tenía ninguna referencia tampoco dentro de la compañía, sí la referencia como consumidor, pero no tenía amigos, no es que había trabajado en algún momento o que tenía un gran amigo que trabajaba ahí Claro. adentro. Así que fue toda una gran experiencia llegar a una compañía tan grande como Nestlé, pero descubrí que era grande, pero que tenía los valores de una familia, en donde el valor del respeto, el valor de la transparencia era algo que abría puertas, el sentirse dueño, el actuar como dueño, también había espacio para eso. Entonces todo aquel susto del primer día que me dijeron que la compañía había sido vendida, puedo decir que lo empecé a caminar con mucha más naturalidad de la que yo me hubiera imaginado cuando vi los números, las dimensiones y todo, ¿no? Claro. Y bueno, y hasta acá estoy llegando. ¿Y empezaste en Argentina y luego fuiste a Brasil o cómo fue la ruta? De Argentina fui a Brasil, estuve en Brasil varios años, después volví a Argentina a manejar un negocio de helados que teníamos en Argentina, después manejé un negocio que se llama Nestlé Professional, que es toda la división nuestra Sí. que se dedica a todo lo que es out of home, todo lo que es el consumo fuera del hogar, un negocio hermoso que tenemos. Después fui a Chile, en Chile estuve 6 años, estuve en una posición también manejando un negocio de helados muy lindo que tenemos, una de las joyas que tenemos en Chile, que se llama Sabori, Claro, sí. que es una marca también local, como es Donofrio aquí. Después fui director de ventas en Chile, después estuve en Suiza como vicepresidente de ventas e e-commerce para toda Latinoamérica. Y después llegué aquí como CEO de Nestlé Perú y Bolivia. Sí. Así que Y se una fue. ruta bien hermosa de conocimiento, de experiencias Sí, además, sí. ¿no? Y ahí una cosa que quería preguntarte es, ya en este rol de CEO, te enfrentas a, igual, y creo que antes vives muchas culturas, ¿no? Muchos Sí, perfiles. sí. ¿Cómo, cómo es el reto ahí de liderar, y digamos, para plasmar una visión y de repente la Seguro. organización sigue avanzando, ¿no? Pero tú recién dijiste una palabra fundamental, que creo que el líder tiene, primero que el liderazgo es un servicio. El liderazgo es un lugar que te pone mucha responsabilidad, pero es un lugar donde es imposible saber todo, conocer todo. Antiguamente podía pasar que llegaba a esa posición de líder alguien que sabía mucho porque el conocimiento era mucho más escaso, estaba más concentrado. Hoy es difícil decir que un CEO sabe más de inteligencia artificial que un Claro. joven por ahí que recién entró en la compañía, que es un experto en eso, ¿no? Claro, le falta la experiencia de la toma de decisión, un montón de cosas, pero es realmente un experto en algo que uno recién es un principiante. Entonces, te diría que lo primero que aprendí siendo líder y sobre todo viendo tantas culturas diferentes, tantos equipos diversos, es que el líder tiene sí o sí que entender que tiene que empoderar a su equipo, habilitar a su equipo a tomar decisiones, pero ese empoderamiento y esa habilitación a los equipos no es dejarlos solos, es acompañarlos, es darles soporte, es estar preocupado al momento de la toma de decisión que tengan todas las herramientas, los recursos, no dejarlos solos. Yo siempre digo que el líder, yo creo mucho en que la autoridad del líder, bueno, la cosa más básica para que tenga autoridad es que toda la compañía sepa cuál es tu rol, ¿no? Que tengas el título y esté en tu Claro, tarjeta, en tu email, diga sí, de qué eres responsable. sí. Después hay que conocer algo de la materia que uno está administrando, no todo, pero tiene que tener ese conocimiento para poder tomar decisiones. Pero después lo más importante y que te da más autoridad es estar presente con tu equipo. Exigir está bien, poner una meta está bien, pero es mucho más importante unir a un equipo por el propósito, decirle cuál es el propósito que nos une. Una cosa es el propósito de la compañía y otra es el propósito de este equipo que nos toca formar hoy. ¿Qué queremos hacer con ese equipo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las ambiciones de cada uno? Al final, todos los que estamos ahí, ayer alguien decía en una charla, todos nosotros tenemos un sueño en esta compañía, ¿no? Y bueno, entender cuál es el sueño, cuáles son esas motivaciones de la persona, es un rol principal del líder. Entonces yo creo que lo que he aprendido y lo que promuevo con todos mis equipos es que liderar es servir y es estar cerca de los equipos. Obviamente que es poner metas, obviamente que es cuidar y velar que esas metas
se vayan cumpliendo en determinado y haya ciertos milestones para cumplirlos, pero es estar presente para el equipo, darle soporte cuando necesita tomar una decisión difícil. Algo ineludible en estos días de hoy, mucho más, de un líder es priorizar las tareas del equipo. Claro. Los equipos, obviamente todos los equipos se abruman con muchas cosas y muchas veces un joven no tiene la experiencia para decir o no tiene el coraje para decir, estas son mis 5 prioridades para la semana, no puedo tener 10. Y ahí tiene que estar el líder, para ayudarlo a decirle, quédate tranquilo, estas son las 5 prioridades, las alineamos, tal vez lo ayudas por tu experiencia a decir que la sexta debería ser la cuarta y esa cuarta mejor que sea la sexta, porque tienes más experiencia o por lo que fuere, pero después le das soporte de que se quede tranquilo, que hay 10 pendientes, pero para esta semana son solo 5 las prioridades. Y eso creo que es lo que hace la diferencia de un líder y es lo que yo intento hacer con mi equipo, pero también velar de que todos los line managers de la organización entiendan que ese es el rol de un líder. Y aparte yo creo que hay también el desarrollo del talento, ¿no? Porque Súper, sí, yo creo sí, que el activo más grande de una empresa sí, es el equipo, la persona, ¿no? Que lo sí. integra, ¿no? ¿Y cuál es la visión que tienes? Sí, es muy buena tu pregunta y tu colocación sobre el tema, porque el desarrollo, yo creo que las motivaciones pueden ser diversas, como decíamos recién, pero todos queremos el desarrollo. Todos sabemos que tenemos un potencial que si lo logramos desarrollar me puede habilitar a un desarrollo de carrera distinto. Y esa es una función ineludible del líder, pero requiere de mucho talento, de darse el tiempo. Un jefe me dijo hace muy poco, me dijo, mira, yo el 51% de mi tiempo me lo dedico, y estábamos hablando de un senior líder de la compañía, el 51% de mi tiempo se lo dedico a mi equipo, a saber cómo están, dónde están, cuáles son lo que necesitan esta semana, y, y realmente es una fórmula mágica. Uno tiene que saber, obviamente, de las tareas, los proyectos, el andamiaje, cómo va todo eso, pero el desarrollo de las personas, el desarrollo de tu equipo, no lo puedes lograr si realmente no te sientas a conversar de eso. No te sientas a conversar de cuáles son sus ambiciones, pero también cuáles son las expectativas de la compañía. Saber si eso hay un match o si realmente están alejadas y qué podría hacer esa persona para acercarse a esas expectativas que tiene la compañía para una determinada posición. Y también tener conversaciones difíciles, de decirle, mira, me parece que no estás, tus aptitudes y básicamente tu desarrollo debería ir más por otro lado, porque tienes mucha más afinidad con el marketing que con la venta o con la parte de atención al cliente, o eres mucho más una persona del back office, pero eso requiere tiempo. Entonces creo que el líder se tiene que dar tiempo en la agenda para conversar con su equipo, saber cuáles son las motivaciones, alinear expectativas y acompañar, de vuelta con el acompañamiento. Creo que ese ejemplo que yo daba con mi madre, al final del día, lo que ella me demostró, más allá de esa rigurosidad del proceso, fue que estaba preocupada por mi desarrollo, que estaba Claro. preocupada por darme las herramientas que ella tenía, que estaba preocupada porque me fuera bien. Y al final del día eso es lo que tiene que hacer un líder, darle ese respaldo a su equipo, darle ese respaldo a esa persona que está preocupada por cómo hacer ese desarrollo y que se sienta acompañado. Yo creo que no importa en la posición que estemos, queremos sentir ese acompañamiento siempre, cuando eres junior y cuando eres senior también. Mejor, y deja huella, creo yo, ¿no? O sea, Seguro, porque en algún momento alguien te ayudó, ¿no? Y tú seguro. ayudas y radias más. Me ha gustado muchísimo ese insight que me dice del C-Level, Ujú, que decía que le dedicaba gran parte del tiempo al ujú, equipo, ¿no? Porque una cosa que yo siempre me preguntaba es cómo lideran pues aquellas empresas que son gigantescas y a veces si ujú. le quiere dar un día a cada negocio pues no te da la agenda porque Exacto. hay tantas cosas que parecen, ¿no? Pero Sí, focalizar en las personas, en el desarrollo pues es seguro, fundamental. seguro. Ah, súper, muchas gracias. Y en línea con eso también, al haber trabajado, bueno, estaba en Suiza y acá de Perú, se toman decisiones que impactan en el Ujú. negocio, pero que te impactan también en oportunidades, impactan en parte de tema comercial, en las personas. ¿Cómo es ese proceso de toma de decisiones que mueven ciertamente la aguja? Seguro. Mira, yo creo que hay el primer filtro para una decisión, y yo creo que es el más importante, es que esta decisión que hemos tomado
que estamos tomando está alineada al propósito de la compañía. Yo creo que eso es lo principal, lo primero que tenemos que ver. Si estamos pensando en comprar un negocio, en desarrollar un negocio, en vender un negocio o lo que fuera, siempre tenemos que estar pensando si eso está alineado al propósito de la compañía. Y segundo, si está alineado a la estrategia de mediano y de corto y de largo plazo que tenemos, ¿no? Tenemos una manera de planificar que no es muy distinta del resto de las compañías, en donde establecemos un master plan que tiene visión de 5 años en algunos casos, y esa visión que ponemos para esos 5 años, este, tenemos que revisarla al momento de la toma de decisión. Yo no creo en la toma de decisión aislada de esos dos conceptos, aislada del propósito y aislada de la visión que tenemos y la estrategia que tenemos para ese mediano plazo. Me parece que la decisión puede ser buena o mala financiera o económicamente, pero tiene que ser buena sí o sí estratégicamente. Y tiene que sí o sí agregarle valor a la reputación de la compañía y valor y agregarle valor al propósito de la compañía, ¿no? No puede nunca una decisión estar reñida con ese propósito. Entonces, creo que cuando uno lo piensa como ese proceso, en donde primero miro el propósito, donde después miro mi visión y mi plan estratégico de mediano plazo, creo que la decisión empieza a ser mucho más fácil tomarla, ¿no? Y a veces uno piensa en una compañía grande, pucha, qué difícil que debe ser tomar la decisión, y a veces no es tan difícil, porque realmente el propósito es algo que está embebido en toda la organización. Toda la organización sabe muy bien cuál es nuestro propósito, sabe muy bien cuál es nuestro plan estratégico de corto y de largo plazo. Entonces no es algo que nos tenemos que explicar en una mesa de toma de Claro. decisiones, es algo que lo tenemos incorporado y obviamente que hay que transmitirlo a cada persona nueva que ingresa en la compañía y sobre todo si tiene responsabilidad de toma de decisión, pero te diría que esa es la manera de tomar decisiones en la compañía y que, bueno, y que es la que nos hace ser quienes somos. Y a veces cuando cambios, no sé, tecnológicos o coyunturales de un país, también revisan la estrategia en el tiempo, Ujú. porque sé que el mundo siempre está en cambio, ¿no? Sí, sí, mira, tenemos una gran ventaja. Al estar en tantos países, tenemos contextos muy distintos Claro. y podemos aprender de todos los contextos mucho. Creo que los latinoamericanos nos llevamos la medalla siempre en la compañía de la Sí, adaptabilidad, ¿no? me Siempre imagino. somos más adaptables, estamos en permanentes cambios todo el tiempo. Nuestros contextos no son tan predecibles como en otros lugares del planeta. Entonces, nada, me parece que cada uno tiene ahí Claro. para agregar y tener su rol dentro de la organización, ¿no? Claro, pero ahí lo que pregunta muchas veces es la visión a largo plazo de las empresas, ¿no? Seguro. Porque a veces cuando quieras, en tema de crisis y te mueves, y como tú decías, hay una visión, hay un Sí, propósito, te mantiene estar siempre en el tiempo vigente, ¿no? Y en el seguro. caso de ustedes, pues es... No, y no, mira, nosotros estamos presentes en Latinoamérica para hablar de la región que más conozco, en todos los países, 85, 90, 100 Claro, años, sí, han 120 pasado años, tantas cosas. y hemos pasado crisis Sí, me en todos imagino. nuestros queridos países vecinos, todos hemos tenido crisis. Y Nestlé en eso piensa a largo plazo, se compromete mucho con las comunidades donde está inserta. Entonces, nunca hay una decisión de corto plazo por una crisis o por... A veces preguntan, bueno, pero la situación esta del país sea una situación política o económica, y Nestlé no mira la cosa del corto plazo, la cosa coyuntural, porque si no, no estaríamos como estamos y tenemos una reputación y un cariño, creo, los consumidores nos regalan, nos honran con ese cariño a nuestras marcas en Latinoamérica porque hemos estado Claro. por muchos años ininterrumpidamente, independientemente de la complejidad, ¿no? Ah, mil gracias. Y otra cosa que me gustaría hablar en esta entrevista, que lo conversamos antes, era, a mí me une un lazo a ustedes, porque yo participé cuando tenía 20 años, si no me equivoco, chivolazo, bueno, todavía tengo 29, pero ha pasado muchas cosas en el camino, a un encuentro que ustedes hacían, que era el primer encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, Ujú, que reunía, pues, a jóvenes líderes, empresarios, ujú. y de hecho fueron conferencias,
y yo era sanmarquino, nunca había ese tipo de espacios y me acuerdo que hicieron incluso hasta un pequeño compartir con los CEOs y Ujú. yo o sea, no me la creía estar, digamos, codeándome estaba un ministro y estaba un CEO y como que decía, habla, y mi mano empezaba como que a temblar, ¿no? Pero dentro de todo eso, lo que aprendí, que si en algún momento me gustaría ser como ellos, ¿no? Referentes, Claro. y me gustaría descubrir todo mi potencial para ayudar, ¿no? Y Ujú. ser un agente de cambio. Y de hecho, creo que reafirmó muchísimo mi compromiso que ya tenía de crear cambio, hacer cosas positivas, y yo creo que lo tengo hasta ahora, que ese es el encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Este año tuvimos la suerte, bueno, yo tuve la suerte que ustedes me invitaron a A Colombia Colombia, al décimo Bogotá. encuentro. Sí. Me gustaría que nos cuentes un poco más este detrás Ujú. de por qué Nestlé hace eso, de los impactos que han Buenísimo. tenido, y por qué es importante estar con los Sí. jóvenes, ¿no? Mira, la verdad que en la compañía tenemos muchísimos proyectos, muchas iniciativas, y siempre hay algunos que son más fans de uno, más fans de Claro, me otros, imagino. o que son más afines, ¿no? Y esta yo creo que es una de las iniciativas que nos emociona a todos por igual, porque al final del día es poner en valor cuando decimos que nuestro propósito es mejorar la calidad de vida para las personas, para hoy y para las futuras generaciones, hay que ponerle acción a eso, ¿no? Y qué mejor que empezar con los jóvenes. Y esta iniciativa empezó hace muchos años, ya tiene 10 años con la Alianza del Pacífico, pero tiene más años todavía a nivel global, que fue cuando hubo esa gran desocupación juvenil en Europa, que llegaron a tener 30% de desocupación juvenil. Entonces se creó esta iniciativa por los jóvenes, que en Latinoamérica le dimos forma conjuntamente con la Alianza del Pacífico. Y nuestra idea con esa alianza es, primero, darle visibilidad a los jóvenes de todas las herramientas que hay para su primer empleo, cómo ayudarlos en este primer empleo. Desde darles charlas para que entiendan cómo es el proceso de selección de una compañía, para también conectarlos con fondos que los puedan Sí. proveer para sus emprendimientos, también conectarlos bueno, con varias empresas que invitamos. Nosotros lideramos el encuentro por los jóvenes, pero son varias empresas que invitamos a que colaboren. Y al final del día hacemos una feria laboral, pero lo más lindo es todo el entusiasmo que hay de la organización atrás para poner su granito de arena para que eso salga realmente como queremos Claro. e impactar a la cantidad de personas que queremos. Tenemos una idea de impactar a 10 millones de jóvenes alrededor del mundo, pero si lo pensamos en Perú, para Perú es todavía más importante. Los otros días tuvimos un estudio de la Universidad de Piura que decía más del 95% de los jóvenes que están terminando sus estudios universitarios en Perú están pensando en emigrar, porque Mm, quieren tener la experiencia afuera o porque no ven oportunidades y piensan que su desarrollo está fuera del Perú. Eso para mí es dolorosísimo y no lo podemos permitir ni como ejecutivo, ni como empresario, ni como padre, ni como parte de la sociedad peruana que tan cariñosamente me ha recibido. Creo que tenemos algo para hacer. Y esta iniciativa tiene todo ese sentido. Entonces, creo que cuando uno ve esa jornada de encuentro en donde los jóvenes se conectan con ONGs que tienen fondos para ayudar a empresarios, a microemprendedores, cuando ven a la parte pública, porque también es un encuentro público-privado. Este año, tú lo viste, en Bogotá pudimos reunir este, la academia con la parte pública y con la parte privada. Había ministros ahí a disposición de los jóvenes y por primera vez hasta se escribió un documento de cuáles iniciativas, al menos en estos 4 países, vamos a tratar de llevar a cabo para ayudar a los jóvenes a que tengan una mejor empleabilidad, a que no le tengan miedo a ese salto, que realmente es un salto importante, el del primer empleo es un salto que te puede cambiar tu sí, vida y no, te todo puede el rumbo. cambiar tu futuro, y muchas veces uno no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, te diría que de las iniciativas que tenemos en la organización es una de las que más nos emociona a todos, sí. No, y como tú decías, la organización se involucra y yo Mm, he podido ver, porque el año pasado también me invitaron a Chile a dar una qué conferencia, bueno.
Y de hecho para mí fue muy anecdótico porque antes no daba charlas. De repente siendo el impostor o que uno no se cree capaz de hablar. Ajá, Y entonces cuando me convocó Nestlé, me pidieron el reto. Dije, Jimmy, ¿lo aceptas? Pero yo nunca digo no a las cosas. Digo, voy. Pero hay que prepararse. Perfecto. Pues yo soy seguidor de Steve Jobs. Y Steve Jobs se preparaba antes de presentar Apple. O los iPhones se preparaba un montón. Y claro, el equipo de Nestlé me ayudó muchísimo a prepararme, a ajá, ensayar. Y él te decía, estoy ensayando mi historia, ¿no? Pero claro, cada vez que ensayaba me iba conociendo más, me iba conociendo claro. más, me iba conociendo más. Y salió muy bonita. De hecho está en YouTube el video. Y a raíz de eso, ahora he dado como 40 charlas y no hay semana que no dé una charla porque ahora Mira, antes me invitaban y decían, no, o sea, siempre buscaba una excusa. claro. Y ahora no, estaba en San Marcos. O sea, todas las semanas, hay semanas que doy todos los días, virtuales o presenciales. Y yo siento que ha sido a raíz de esa incomodidad, digamos, al Seguro. inicio de prepararse, de llevar, ¿no? Y gran parte de por qué lo hago, y esa data que me das de que jóvenes quieren emigrar, yo estoy tratando de hacer y decir, hay futuro en nuestro país, Seguro, construyamos, seguro. crezcamos, luchemos, y ambicionemos en tener un país más desarrollado, ¿no? Y ahí me Ujú. gustaría preguntarte, tú cada vez se vuelve más peruano porque es una región muy bonita, la comida es Sí, hermosa, te trata tremendo. bien como dices. ¿Cuál es tu visión que tienes del país? Como que a veces nosotros no, como que estamos en el día a día, Mm. no nos la vemos o no nos la creemos. Mira, yo desde el primer día que llegué a Perú, siempre les compartía al equipo ponerse un espejo adelante para que se reconozcan como el gran potencial que tiene Perú. Y tiene cosas mágicas Perú para mí. Por ejemplo, claro, uno podría mirar, como todo en la vida, uno podría mirar qué talentos tengo y qué talentos no tengo. Podríamos decir que hay alguna inestabilidad en algunas cuestiones, por supuesto, pero hay una gran estabilidad macroeconómica que no la tienen de todos los países Sí. vecinos, ni que hablar de mi país que venimos sufriendo tanto Mm, las cuestiones macroeconómicas. Y todo eso es un campo fértil para el emprendedor, es un campo fértil para poder predecir qué va a pasar el año que viene con mi economía, cómo se mueve el dólar, cómo se mueven las tasas de interés. Entonces creo que hay una plataforma maravillosa y en algunas cosas realmente lo han hecho muy bien. Digo, cuando uno mira la gastronomía peruana, la manera en que están integrados generosamente todos los chefs de Perú, cómo se comunican públicamente, los halagos que se hacen unos a otros. Yo, creo que lo comentaba la otra vez. A mí me emocionó, sin conocer a Gastón Acurio en persona, me emocionó ver lo que él publica cuando su competidor, a mí me sale, mira lo que me pasa, a mí me sale la palabra competidor. Él en ningún momento ve a Maido como un competidor, lo ve como un colega que tiene éxito y que pone otra vez la bandera en alto de Perú en términos de gastronomía. Y como eso te podría dar muchísimos ejemplos de cómo el Perú, bueno, el peruano por naturaleza es emprendedor. mm, Es uno de los, creo conocer bastante Latinoamérica, es uno de los pocos países donde uno ve tanta gente a la mañana, pero a la madrugada, bien temprano, saliendo a chambear o porque va a su empresa o porque va a trabajar en algún emprendimiento personal o porque se va a poner su carrito de comida. Todos están buscando este sol de sol a sol, ¿no? Me parece que es algo que los distingue y nos distingue esta generosidad en algunas industrias como la gastronomía. Yo creo que esto que tú decías recién de creerme el cuento, creo que Perú se tiene que creer el cuento y no tengo ninguna, digamos, nada en decir también tecnológicamente cuántas cosas han hecho, ¿no? Hay cadenas bueno, sin hablar de la parte digital, ¿no? Hay una billetera digital acá que le podemos hacer publicidad, que es Yape, que se ha convertido en un verbo, ¿no? Todo el claro. mundo dice, me yapeas. Y es una billetera digital súper expandida en todo el país. Cuidado que los países vecinos no han tenido semejante desarrollo. Cuando uno ve las marcas en el retail, las marcas peruanas en retail han hecho desarrollos maravillosos.
Entonces yo creo que lo que falta no son condiciones, lo que falta es creerse un poco más ese cuento, creerse que cuando se unen lo logran hacer y logran ser referentes. Entonces yo soy de aquellos que ando con un espejo todo el día para que cada peruano se mire al espejo y vea ese potencial que tiene este hermoso país. No, me gusta muchísimo, de hecho me has inspirado, porque una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en el podcast es de sentirnos orgullosos de todo lo que se hace y orgulloso del talento peruano, así como tú dices, ¿no? Gastón, o sea, expresa su orgullo por Micha, por Maidó, Ujú, y no es competencia, ¿no? Sino es que ujú, están haciendo algo más grande, que es el sector, que es la gastronomía, donde todos ujú. crecemos, porque la torta se hace más grande, ¿no? Y eso es lo que han hecho, Seguro, ampliar la torta, ¿no? seguro. Y yo digo, hay tantas cosas que hacer en el Perú, como la gastronomía, donde hay personas que tienen esa misma ambición y que no debemos dejar de vernos como rivales o como competencia, Seguro. o esa famosa frase que siempre se dice, "No, el enemigo de un peruano es otro peruano", sino es Ujú, que yo me siento orgulloso de tu éxito y tú me seguro, inspiras y seguro, crecemos, ¿no? Y entonces, seguro. y ahí descubrimos todo un potencial. Entonces, nada, mil gracias por esa parte porque va muy alineado con todo lo que hacemos. Y ahora para ir dando un giro un poco a la entrevista, como quien también vamos cerrando, porque se pasa volando el tiempo. eh, ¿Cuál crees que son esos no negociables que Mm, tiene un ejecutivo, que lo tienes tú, y que de alguna forma marca también este éxito mm. profesional y en la vida en general, ¿no? Mira, te diría que los no negociables bueno, cada uno tiene Claro, cada uno tiene los su... suyos, ¿no? Pero para mí los no negociables, el primero es el respeto, que es algo que para mí me es muy fácil porque lo fui aprendiendo en la compañía. Sí. Nosotros declaramos en la compañía que todos nuestros valores están arraigados en el respeto. Y eso es un documento formal de la compañía en donde decimos en Nestlé lo más importante es el respeto a uno mismo, o sea, empieza a declarar el respeto como por uno mismo. Eso quiere decir que tengo que cuidar mi espacio, mi balance de vida y laboral es parte de mi respeto. Tomarme mi licencia de vacaciones cuando corresponde es parte del respeto. El respeto a la diversidad en su más amplio sentido, no solo de preferencias o de elecciones, sino también de background, de dónde vienes, de cuál es tu cultura, de cuál es tu elección de género o tu preferencia en cuanto a credo o no credo, y el respeto al medio ambiente, ¿no? Para nosotros eso está muy inmerso en la compañía, pero para mí ha sido también, yo soy muy vehemente, soy muy ambicioso, soy muy ansioso, pero en cualquier discusión la barrera que no se puede saltar estando conmigo es el respeto. Y lo segundo es hacer las cosas bien. En las compañías hablamos de compliance, ¿no? Y para mí es una palabra demasiado pomposa. Para mí en el día a día es hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien como ciudadano, hacer las cosas bien como contribuyente, hacer las cosas bien como padre y hacer las cosas bien como ejecutivo. Y hacer las cosas bien tenemos un orden, un ordenamiento social que dice que si ganas tanto tienes que pagar tantos de impuestos, que si tienes una responsabilidad de ir a votar, por ejemplo, que lo hagas, que si tienes una infracción la pagues porque mala Claro. suerte, cometiste un error y te tienes que hacer cargo. Eso es hacer las cosas bien. Y en la compañía hay normas y hay procedimientos. Entonces, hacer como si la compañía fuera mía. Siempre le digo al equipo, ¿qué decisión tomarías si fuera tu dinero? ¿Tú harías esto si fuera tu dinero? Probablemente no. Bueno, entonces esa decisión está errada. Entonces, para mí te diría que los dos no negociables Claro. más grandes que tengo son el respeto. Me gustan los equipos diversos, me gustan las discusiones acaloradas y con mucha pasión, pero siempre la línea que no se cruza es la falta de respeto en ese caso. El respeto es uno y el segundo es hacer las cosas bien. En la compañía le decimos compliance, pero es mucho más simple que eso. Bueno, ambos creo que son extrapolables en general, ¿no? O sea, yo creo que Seguro. son principios Sí. eh,
Y a mí me toca mucho buscar también casos de personas que iniciaron, no sé, como ambulantes y ahora son Seguro, exitosos. seguro, Y lo que tú dices, es elemental. Por ejemplo, seguro, también el valor de la palabra que está marcado dentro de los respetos y hacer las cosas bien, ¿no? seguro, Porque tú decías que en un emprendedor, sobre todo cuando inicias, tu reputación te precede, ¿no? Entonces, seguro. ¿cómo vas haciendo? ¿Cómo vas construyendo? Pues Seguro. eso es elemental, ¿no? Y, y yo tengo una cosa que me gusta mucho preguntar a personas que tienen la experiencia tuya Ujú, y que sobre todo pues está en una organización que es bien manejada, donde ujú, es un referente global de gobierno corporativo, de management, ujú. y de constancia en el tiempo. eh, es esa fuente de aprendizaje que van adquiriendo, o cuáles son sus técnicas de aprendizaje, o cómo se educan, o cómo Ujú, aprenden, ujú. para tratar siempre de descubrirse un máximo potencial que descubrimos, ¿no? O sea, no Seguro. sé cómo lo haces tú. Mira, la respuesta la podría encontrar en algo que acabamos de escribir Sí. un documento, digo, acabamos, en realidad lo escribió la directora global de Recursos Humanos, acaba de escribir un documento que para mí es una maravilla, que es la nueva forma de trabajar, ¿no? Donde rompemos algunos paradigmas, ¿no? Y decimos, es mucho más importante la colaboración que el consenso. Claro que en una sala, en una mesa de dirección, uno quisiera que todos los directores estén de De acuerdo. acuerdo. Eso es muy difícil. Y llevar al consenso nos puede llevar a desviarnos de la idea Ujú. original para conformar a los 10 o 12 o los 8, los que fueran, que estén en una sala. Entonces es mucho más importante tomar la decisión y que esté la colaboración de todos para que eso suceda y para que eso sea un éxito, mucho más importante que el consenso. Otro Wow. valor que pusieron, que escribió esta señora, by the way se llama Ana, Ana Lenz, em, que es una joven, tenemos el orgullo hoy en Nestlé también de tener muchos jóvenes. Hoy nuestro CEO es una persona de menos de 50 años, nuestro CEO global, y ha conformado un board directivo muy joven, y bueno, uno de ellos es Ana. Otro de los puntos que ponemos en ese way of working es mucho más valioso el coraje que la zona de confort, ¿no? Valoramos hoy el coraje a no hacer las cosas como las hacíamos siempre, ¿no? Claro que hay que cuidar los valores, hay que cuidar la esencia de la marca, pero seguramente hay nuevas maneras de hacer las cosas. El otro punto que se pone, que creo que va a tu pregunta, es valorar más la capacidad de aprendizaje que el conocimiento. Mm. Los que somos más grandes muchas veces creemos que lo más valioso que podemos tener nosotros es nuestro conocimiento. Y es verdad que es valioso, es verdad que si yo te transmito mi experiencia, por ahí te ayudo a tomar una mejor decisión. Claro. Pero lo más importante es que yo mantenga viva mi capacidad de aprendizaje. Si no, ¿cómo voy a entender todos los desafíos que vienen adelante con la tecnología si yo desde mi posición no tengo esa capacidad de aprendizaje? Entonces creo que la manera en la que aprendemos es otra vez, volviendo a ese inicio, a esos documentos que nos guían nuestra manera de trabajar, ¿no? Y estos principios que son bastante nuevos, que los hemos puesto en la compañía, creo que ese último es muy importante, ¿no? Saber que mi perdurabilidad en el tiempo, mi vigencia como líder, va a estar mucho más atado a mi capacidad de aprender hacia el futuro que de todo lo que aprendí en el pasado. Wow. No, eso ha sido una masterclass puro. A él le voy a hacer un clip especial para ponerlo porque que tiene razón. O sea, eso de Ujú, cómo va cambiando, ¿no? Y siento seguro, que cómo también se va humanizando todo, ¿no? seguro. Nada, y ahora mi pregunta final, que es siempre me gusta cerrar esa con broche de oro, es de cara a las nuevas generaciones que van a entrar a construir un mejor país, o que ya lo están haciendo, ¿no? Porque Ujú. yo creo que los jóvenes son el presente y el futuro, ¿no? Eh, y de nuevo, me gusta pedir consejos no de una óptica del ego, de ello, Ujú, sino de la óptica de la experiencia mm, y del valor, ¿no? Si bien es cierto, cada uno tiene una realidad distinta, ¿no? Cada uno tiene un sueño distinto, pero está también en la experiencia de personas como tú, muy ujú, acumulada, que nos sirven de algo, ¿no? Y ujú, yo estoy súper convencido
si en gran parte hemos podido nosotros desde Gurú avanzar, es porque hemos sabido escuchar Claro, y hemos tratado de interiorizar algunas cosas que nos decían, porque ya caminaron. Entonces, a claro, veces no tiene sentido meterme por seguro, un camino en el cual ya varios seguro, caminaron y dice, "Oye, no vayas por ahí, ¿no?". Entonces, me seguro. gustaría que nos puedas compartir unos consejos para los jóvenes. Mira, siempre repito que hay una frase, hay muchas frases que uno usa que tal vez son medio cliché Claro. y que están de moda, pero que el futuro son los jóvenes es una verdad absoluta, absoluta. El que Sí. esté sentado en mi lugar es un joven de hoy, no hay otra manera. Entonces, lo que yo creo que para mí es relevante, y creo que no hay que ir al ejemplo de los mayores, yo creo que hay que aprender de los jóvenes. Y hay muchos ejemplos que demuestran el poder que tiene primero la comunicación, el poder, yo lo que le diría hoy a un joven es, cuidado con esa actitud de demostrar interés por lo que estoy haciendo, demostrar interés por esa posición que estoy anhelando, que quiero, o ese nuevo cargo que quiero asumir. Hay que comprometerse. Entonces, lo primero es demostrar Mm. ese genuino interés. Hay algo que a mí me cuesta mucho entender cuando hablan de las relaciones personales, ¿no? Que están tan conectados por Instagram, todo, y aparece esa palabra tan nefasta para mí que me gosteó, ¿no? Ah. Entonces digo, ¿cómo puede pasar? No, todo lo contrario, lo que sí tienen que mantener es esa capacidad de demostrar el interés genuino por esa acción, por esa posición, por ese ascenso, por ese curso que quiero obtener para poder aprender algo. Entonces, es comprometerse también con la acción y realmente tener ese propósito, tener ese sueño, pero con esa actitud, con esa demostración de interés y tener esas ganas de quedarme con lo que yo puedo manejar y no con lo que el contexto. ¿Y por qué digo que hay que aprender de los jóvenes? Yo los otros días, obviamente soy argentino, no disfruté tanto la final de la Copa Libertadores sin ver un equipo argentino. Claro. Vi invadido nuestra querida Lima por dos equipos brasileños, por el Palmeiras y el Flamengo, que invadieron la ciudad y le dieron mucho color. Pero yo creo que no hay una sola persona que no se haya emocionado con la historia de este jovencito Ah, sí. reportero, que con todo su entusiasmo vino 16 horas para llegar e intentar entrar en el estadio. Bueno, no estaba acreditado, no debe ser tan fácil entrar a un Claro, estadio como periodista no claro. acreditado, no profesional, pero con una convicción de que lo que él hace es su canal de fútbol y que él quiere ser un relator, y se subió a un cerro y transmitió desde un cerro. Pero tuvo toda la actitud de llevar su trípode, de poner su cerro, de subirse al cerro, poner su micrófono, estaba vestido para la ocasión. Uno escucha esos 2 o 3 minutos que está dando vuelta en TikTok, creo que lo hemos Sí. escuchado, no solo acá en Perú, creo que lo ha escuchado el mundo. Es la mejor lección de que las cosas se pueden hacer. Es la mejor lección de que no hay sueños inalcanzables. Me imagino que si ese pequeño le decían que iba a relatar de alguna manera, como pudiera, en su canal la final de la Copa Libertadores, todos se hubieran burlado. Claro. ¿Cómo vas a llegar? 16 horas de bus. Y el tipo lo hizo. Entonces digo, cuidado, creo que hay mucha experiencia en los mayores que ojalá sirva de referencia, pero no se olviden nunca del potencial y del valor que tiene la juventud. El ejemplo de este muchacho creo que sirve para muchos y para muchos grandes como yo también, en que hay veces que nos quedamos con las trabas, hay veces que nos quedamos con el contexto y no nos quedamos con aquello que podíamos hacer. Había un cerro, había juventud para subir el cerro, se había vestido para la ocasión y Fue hoy me enteré que lo acaban de invitar, no sé cuál de los clubes ahí, de Lima, no quiero errarle, hasta alguna transmisión, sí, lo sí, sí, invitaron sí, a sí, hacer una sí. transmisión. Entonces, ahí puso en juego primero su sueño, su convicción y su actitud para hacerlo. Demostró interés porque de alguna manera se las rebuscó para preguntar cómo subir al cerro, por dónde ir, desde dónde se podía ver, y demostró ese genuino interés por hacerlo y su compromiso por lograrlo y no quedarse con la cantidad de excusas que habría
Claro, trabas, ¿no? O sea, trabas o que peros en el serían camino, naturales si las claro. hubiéramos, todos hubiéramos entendido que un muchacho de 16 años no pudiera transmitir, Claro. hubiera sido lo más normal. Sin embargo, él lo demostró. Entonces, yo creo que la juventud tiene que también reconocer el valor que tienen. Creo que tienen un protagonismo histórico con la transformación digital que estamos viviendo. Estamos viviendo tal vez la transformación con inteligencia artificial más grande que vamos a ver en la historia, que obviamente estamos en una etapa que todavía hay algunos recaudos, algunos miedos, pero no hay nadie que pueda estar genéticamente adaptado que un joven para adaptarse a esa transformación digital. Los que nos tenemos que estrechar para entrar en ese juego somos los mayores, pero los jóvenes, by design, Claro. están hechos para ser protagonistas en esta era. Así que más que un consejo es decirles, miren ese ejemplo, miren ese pequeño, gran ejemplo, que es emocionante por otra parte, para hacer ese diseño. Y tú dijiste una vez, te escuché en algún podcast o en algún lado, de construyan su pasado, ¿no? Sí. Esta cosa de empezar a hacer las cosas desde hoy, te van a construir quién eres en el día de mañana. Entonces, digo, está bueno este, toda la información que tenemos hoy, está bueno toda la disponibilidad que tenemos hoy a través de internet, de redes sociales y demás, pero no hay que olvidarse del propósito de uno y de ese sueño de uno, porque eso no te lo construye otro, el único protagonista eres tú y lo tienes que empezar a diseñar y a ejecutar, ¿no? Como lo hizo este chico Paul Football, creo que se llama. Sí, no, y ese es el poder de creer, ¿no? O sea, uno tiene que Totalmente. estar convencido de que realmente creo en eso y lucho por el sueño. Y en el camino, pues, algunos dicen que el universo conspira o algo así, pero es que es el que lo estás haciendo, estás Seguro, actuando, estás seguro. impulsando, no tienes miedo. Y la verdad que qué gran elección. Nada, muchas gracias por No, a compartir ti. tu sabiduría. La verdad que he aprendido un montón. Solamente como dato te digo que eres el primer extranjero que estamos entrevistando en el podcast, así Qué que ha bueno. sido, pues, estamos con broche de oro todo y estamos yendo con un alto estándar, digamos, por todo lo que nos has compartido. Qué bueno, bueno, Y muchas gracias. yo te animo de verdad que a hacer speak, a seguir compartiendo tu experiencia porque tienes tanto valor y reflexiones muy genuinas que de verdad que sí ha sido de muchísimo valor. No sé si quiere dar unas Muchis- palabras de cierre No, no, para nuestra simplemente audiencia. agradecerte, felicitarte por este espacio. Creo que cualquier emprendimiento y cualquier persona Ujú. comprometida con cambiar su metro cuadrado, que cada uno sabe cuál es su metro cuadrado, a mí me merece mucho respeto y sé tu compromiso con cambiar el entorno, con ayudar a que crezca Perú como se merece, que los jóvenes tengan ese protagonismo. Así que, no, súper honrado y nada, súper orgulloso de lo que veo que estás construyendo. Así que nada, muy Nada. agradecido. Muchas gracias a todos ustedes, además por vernos cada semana en este cierre de temporada de Gurú. Así que solamente les quiero pedir algo muy simple, que si te gusta la entrevista o siente que te ha dado mucho valor, pues comenta para que el algoritmo cada vez esté más activo y comparte también para aquellas personas pues, que consideras les va a ayudar y les va a inspirar, ¿no? Así que nos vemos en el próximo episodio. Cuídense.